Aprender un idioma no necesita ser difícil o aburrido. Antes todo era más complicado, pero ahora en Internet podemos encontrar muchos tipos de materiales para estudiar, practicar, muchas veces gratis. Podemos encontrar todo tipo de información, guías de gramática, vocabulario, juegos para aprender y mucho más. Estar expuestos a los idiomas y tener una repetición constante del vocabulario y la gramática hace que no necesitemos memorizar. Hay diferentes maneras de aprender, pero el punto es comenzar con algo que nos gusta y es interesante para nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rubén y he sido maestro de español para extranjeros por varios años y muchos de mis alumnos siempre me preguntan ¿cómo puedo aprender español sin memorizar y estudiar mucho y ver libros aburridos de gramática? Y la verdad, es posible y fácil. Solo es necesario un poco de tiempo y práctica. En mi caso, yo aprendí inglés y un nivel decente de japonés sin estudiar en una escuela o leer libros de gramática o sin haber vivido o visitado otros países. No es necesario solamente viajar y estudiar en un país diferente para aprender un idioma, ni tampoco ir a una escuela o usar libros de gramática. Y en el video de hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia aprendiendo idiomas y vamos a hablar de diferentes maneras de aprender sin usar libros aburridos o ir a una escuela de idiomas y les daremos una calificación de 1 a 5 estrellas en 3 categorías diferentes. La primera es ¿qué tan difícil es? La número 2, ¿qué tan divertido es? Y la número 3, ¿qué tan útil es? Al final vamos a ordenarlos para poder progresar del más complicado al más difícil sin problemas. Esta no es una guía específicamente para español, puede ser útil para otros idiomas también. Sin nada más que añadir, vamos a comenzar con la más fácil, que es la música. La música tiene una estrella en dificultad, porque podemos escuchar música todo el tiempo, normalmente son canciones o artistas que nos gustan. También podemos ver las letras de las canciones y traducciones en internet que nos ayudan a comprender todo más fácil. En diversión tiene 5 estrellas, todos podemos disfrutar la música y divertirnos escuchando nuestras canciones favoritas. En utilidad tiene 2 estrellas ya que depende mucho del tipo de canciones que estás escuchando. Si escuchas canciones de Natalia Lafourcade, por ejemplo, es posible aprender palabras comunes o útiles en muchas situaciones comparado a recordar, no sé, las letras en las canciones de Bad Bunny. En el pasado, en general, yo escuchaba música un poco más extrema en inglés y tenían palabras que nunca he usado en una conversación normal. Pero al final del día, todo es práctica y aprender palabras simples o complicadas va a ayudarte a aprender más palabras en el futuro, no importa qué tipo de música escuches. En segundo lugar está uno de mis hobbies favoritos, que es leer manga o libros en general. Y es interesante porque esta es la manera en que yo aprendí mucho japonés e inglés. Simplemente leyendo todos los días te va a ayudar mucho a mejorar tu nivel. Leer libros, por otra parte, es un poco mejor, pero al mismo tiempo es más difícil porque no tiene imágenes para ayudarte. Pero bueno, en general, leer manga o algo divertido con imágenes como un libro para niños es una de las maneras más fáciles de comenzar a leer y practicar el idioma. En dificultad, leer manga tiene un 3 porque necesitas conocer la gramática un poco y también el vocabulario para comprender qué está pasando en la historia. Pero lo bueno es que hay mangas o libros muy fáciles de comprender y no hay necesidad de conocer muchas palabras o gramática. En diversión tiene 5 estrellas porque si te gusta mucho leer manga o leer libros, esto no va a ser un problema. En el pasado, yo leí mangas completos con más de 350 capítulos y no pensaba en estudiar, solo leía todos los días porque me gustaba. En utilidad tiene 5 estrellas ya que el vocabulario, la gramática y la manera de expresar ideas con palabras es la mejor de todas, la verdad. Solo es necesario recordar que leer es difícil al principio, justo cuando comenzamos, pero después, poco a poco, comienza a ser más fácil y podrás leer artículos, manga, noticias sin ningún problema. El próximo en la lista es uno de mis favoritos.
es jugar videojuegos en el idioma que quieres aprender. Yo soy un gran fan de jugar videojuegos. He jugado por la mayor parte de mi vida y he jugado, por ejemplo, World of Warcraft en inglés y francés para practicar durante más de 13 años. Y gracias a eso he aprendido tanto vocabulario, expresiones y gramática que no habría podido aprender de otra manera. La dificultad tiene un 2 porque en realidad no necesitas conocer mucho para poder disfrutar de un juego. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo jugaba los juegos de Pokémon en mi Game Boy Advance en inglés y la verdad no conocía nada, pero poco a poco, después de jugar mucho, comencé a aprender muchas palabras que recuerdo hasta hoy. En diversión tiene un 5 estrellas de 5 estrellas, los videojuegos son divertidos, no hay nada más que decir. En utilidad tiene 2 estrellas, ya que normalmente vamos a pasar más tiempo concentrados en el juego que en practicar, la verdad. Pero es una manera pasiva de aprender y practicar sin pensar mucho en eso. También depende mucho si estás jugando un juego con más acción o está más basado en una historia con muchos diálogos, entre otras cosas. El próximo punto en la lista es mi manera principal para practicar y aprender en este momento. Paso cerca de 2 o 3 horas todos los días practicando inglés, japonés o francés de esta manera. Se trata de ver videos y streams de YouTube o Twitch para practicar. He estado viendo videos por más de 10 años en inglés o en japonés y un poco en francés, y la verdad es muy bueno porque no necesitas prestar el 100% de tu atención para poder comprender qué está pasando en el video o en el stream, ya que es un medio muy visual. La dificultad de escuchar y ver un video tiene 3 estrellas porque sí necesitas tener una idea del lenguaje, pero si has practicado con los puntos anteriores, comienza a ser un poco más fácil porque ya estás acostumbrado a las palabras, a los sonidos y a la gramática. En diversión tiene 5 estrellas también porque hay videos de todo tipo. Yo, por ejemplo, podría estar en YouTube todo el día, pero prefiero no hacerlo. Pero puedes ver videos de dramas, noticias, comedia, historia, ciencias, comida, videojuegos y mucho más. Eso me encanta de YouTube. Todo depende de tu estado de ánimo y qué quieras ver en ese momento. En la utilidad tiene 5 estrellas también porque es donde más he podido aprender el vocabulario por la facilidad que tiene ver un video en YouTube. Solamente es dar clic y listo. Los videos de más de 10 minutos ayudan mucho para poder seguir una idea durante mucho tiempo y para poder concentrarnos en qué está pasando. No recomiendo ver mucho YouTube Shorts porque normalmente son de 30 segundos o un minuto y a veces olvidamos que vimos. Un tip que me ha servido mucho es ver los videos a una velocidad de 1.5 o 2 veces más rápido. Y así puedo ver un video de 20 minutos, por ejemplo, en solo 15 o 10. Y así puedo ver más videos, escuchar más palabras, conocer más gramática y todo lo demás. Sin duda es mi método favorito ahora para aprender y practicar. Si sientes que el video es útil y te gusta, no olvides suscribirte y darle like al video, ayuda mucho al canal. Y bueno, por último, un poco más difícil, pero es muy bueno, es ver series o películas en el idioma que quieres aprender. Esta parte es un poco más complicada porque, como necesitas poner atención a la trama, a los personajes y comprender qué está pasando en el episodio, hace esenciales los subtítulos y sobre todo si no conoces muy bien el idioma. Por otra parte, está muy bien verlo todo con subtítulos y solo escuchar algunas palabras y poco a poco acostumbrarte a las expresiones y los sonidos y el vocabulario que se usa. En general, la dificultad depende. Es 1 estrella si solo es para acostumbrarte a los sonidos y expresiones, o 4 estrellas si quieres practicar directamente con el idioma. En diversión, obviamente tiene 5 estrellas. He visto más de 350 animes en japonés y muchas más series en inglés y poco a poco he aprendido muchas palabras y expresiones. Durante mucho tiempo yo usaba subtítulos en español, pero ahora normalmente veo todo con subtítulos en inglés o japonés o algunas veces sin nada. En general, aprender un idioma depende mucho de tu meta.
tal vez es para un trabajo que te gustaría tener en el futuro. O tal vez solo es porque te gusta el idioma y al final solamente necesitas ver qué es lo que te gusta y comenzar a practicar con eso. En mi opinión y mi experiencia, yo recomiendo comenzar con la música que te gusta, que es lo más fácil, mientras ves un poco de series o películas para escuchar palabras que estás conociendo con la música. De ahí, continuar y pasar a leer un poco. Tal vez manga, tal vez libros para adolescentes o niños. Por último, es bueno ver videos de YouTube o escuchar podcast, preferentemente con video, ya que es una ayuda visual para no aburrirnos cuando escuchamos algo por mucho tiempo. Pero bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.